Simón es mi padrastro. Él me empieza a violar analmente, vaginalmente, hasta que yo empiezo a sangrar. Ella lo que insiste es que tú dones la médula ósea al bebé. Es la misma cara de Simón. No es la misma cara de Simón. No puedo. Cuando yo tenía 5 años, mi tío cometía actos lascivos conmigo. Mi madre lo sabía, pero a mi madre no le importaba. Yo no podía sentir a los hombres porque le sentía un asco. Yo no le encuentro sentido a la vida. ¿Para qué? Yo me quiero morir, doctora. Ya, yo no soporto mi vida. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. Hay un proverbio griego que dice, el mal, hijo del odio, es la peor consecuencia de la más absurda elección, el miedo a amar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Profundo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Que me deje tranquila porque esto va a llegar a donde no tiene que llegar. Que se deje de... Esto hay que hacerlo a las buenas o a las malas. Buenas tardes. Sofía, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Cristina, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este conflicto. Esta gorda es mi hermana, pero ya a mí me tiene cansada. Yo lo que quiero es una orden de alejamiento. Porque ella quiere que yo haga algo que yo no voy a hacer y es que yo doy una célula por un maldito mocoso que ella está criando. ¿Qué mocoso? Ese es tu hijo. ¿Qué hijo? Yo no tengo ningún hijo, chica. Yo no tengo ningún hijo. Eso se degeneró a un lingo que uno a veces tiene que descifrar porque si no lo hacemos, no sabemos de lo que hablamos. Esta es tu hermana. Tú quieres una orden de alejamiento porque ella te está acosando para que tú dones algo a un chiquillo. Déjeme explicarle. A ver, explícame. Cuando yo tenía 9 años, mi mamá empezó una relación con Simón. Simón es mi padrastro. Él era un alcohólico, un drogadicto. Él siempre quiso hacer el papel de padre. Era un hombre bien maltratante. Él, cuando me castigaba, él me sentaba encima de sus piernas y cuando yo sentía que el miembro se le ponía duro, yo empezaba a llorar, entonces él me dejaba más tiempo ahí. Él, cuando íbamos a la playa, él quería enseñarme a nadar para estar tocándome. Él no le gustaba que yo tuviera amistades. Un día, mi mamá me manda a buscar unos documentos para el seguro social al closet de ella. En eso él llega. Él me empieza a reclamar que yo le estaba robando dinero. Entonces, yo le dije que no, que yo no le estaba robando nada. Ahí él viene y me mete una galleta. Me empieza a violar analmente. ¿Qué edad tú tenías cuando esto? Yo tenía 20 años. Él me empieza a violar analmente, vaginalmente, una y otra vez, hasta que yo empiezo a sangrar. Y me dice que yo soy una puerca. Él me amenaza con que si yo abría la boca, él le iba a pegarle un tiro a mi hermana, a la cabeza y a mi mamá. Nada, cállate chica, la boca y déjame hablar. Cállate. Bueno, espérate un momento, deja que ella hable. Entonces, yo sentí asco, fui a hacerme las pruebas a ver si yo tenía alguna enfermedad. Gracias a Dios todo salió negativo. Yo le conté a ella, porque al tiempo pues salió que estaba embarazada. Ya tenía 4 meses. Quería hacer un aborto y los doctores me dijeron que no podía porque corría mucho riesgo. Y yo le dije a ella que había sido que me habían violado saliendo de una discoteca porque él me tenía amenazada. Entonces, al tiempo, cuando yo doy a luz y todo esto, que yo viro para atrás para la casa, yo había hablado con ella que dieran el bebé en adopción.
y quedamos un acuerdo de que sí. Cuando yo viro para atrás para la casa, me topo con que la gorda esta Gorda no, cuidado. tiene el bebé en la casa. ¿No Yo lo dieron en adopción? No, me cogió de estúpida. Yo no los quiero porque... ¿Te yo no quiero- recuerda yo a tengo- todo el abuso que viviste? Yo tengo todo ese pasado y yo no puedo vivir en paz. Esta gorda Ningún gorda, me respeta. me llama un día y me dice que mi mamá necesita que yo me haga unas pruebas para ver si yo soy compatible con mi mamá porque estaba enferma. Es mi mamá, yo vengo... ¿Pero para qué? ¿Para un trasplante como de médula ósea o algo Es así? porque tiene leucemia. Ok, médula ósea. Entonces yo vengo y caigo, me hago las pruebas y resulta que era para ver si yo era compatible con el bebé que ella estaba criando. ¿Qué es su hijo? Porque el bebé es el que tiene leucemia. No, el bebé tiene una enfermedad que yo no sé porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo nunca he estado pendiente a él. Eso no es lo que a mí me importa. Yo lo que la quiero es lejos a ella. Entonces yo salgo compatible y ahí ella empieza a llamarme por teléfono todo el tiempo. Me cae al trabajo, nos hemos caído a los golpes, me rompió un cristal en mi casa para meterse a la fuerza. Todo el tiempo está ahí. Y lo que hace es insistirte Sí, que sí. le dones al bebé. ¿Y sabes qué voy a es seguir? eso. Voy a Cállate seguir. ya la boca, Voy cállate a ya. seguir. ¿Te Bueno, emociona? pues ¿Qué te termina. pasa? Oye, no sigas amenazando. Eso es una amenaza. Voy a seguir. No lo hagas. Porque si yo impongo la orden de alejamiento y tú sigues haciendo eso, vas presa. Doctora, pero entiéndame, No, por yo no favor. entiendo nada. Yo lo único que entiendo es que tú la Estoy estás amenazando. desesperada, doctora, entiéndame, por favor. No la amenaces. No la amenaces. Ok. Entonces, ella lo que insiste es que tú dones la médula ósea para ayudar al bebé ese, que ella lo está criando como su hijo. Y tú rehusas, no quieres. Yo no quiero nada que ver con ese bebé. A mí no me importa. Es tu hijo. No es mi hijo, no es mi hijo. porque la pariste. No es mi hijo. No, oye, pero lo pariste. No es mi ¿qué hijo. te pasa? Espérate, Cuidado, espérate, que no es mi cuidado. hijo. Es tu hijo y No lo es mi pariste. hijo, ¿Qué ya, te pasa? Eso no es ¿Qué te punto, pasa? ya, aléjate de mí. Sofía, ¿Qué te pasa? Sofía, ven acá un momento, por favor. ¿Tú has visto al bebé alguna vez? No, Ni cuando lo pariste. ¿Qué edad tiene ese bebé? de 9 meses. 9 meses. Nunca lo has visto. ¿Tú has recibido alguna vez terapia, ayuda para superar todo el abuso de ese hombre? No. ¿Y ese hombre dónde está? El que te abusó por tanto tiempo, el Simón ese desgraciado. Ese hombre desapareció porque cuando yo me peleé, que yo me encontré que ellos tenían el bebé en la casa, yo me fui. Al tiempo yo conocí a Gilberto. Gilberto es mi novio ahora, llevamos 7 meses. Él un día sale y se topa con Simón. Allá va y le reclama. Simón estaba con sus amigos, le meten una pela que por poco lo matan. Y cuando él vira para atrás para mi casa, que yo lo veo así todo golpeado, Gilberto llama a su hermano y el hermano de Gilberto empieza a buscar a Simón, se empiezan a regar los rumores de que lo están buscando para matarlo. Ahí él desapareció. O sea, que está suelto pero desaparecido. Exacto. Vuelve a tu podio. Voy a hacer un corto receso. Y a la vuelta, tú respondes a la demanda. ¿Ok? Y a mis preguntas, que tengo muchas. Regresamos enseguida. Yo necesito que ella haga la donación de células. Doctora, el niño tiene una enfermedad mortal. Ella no quiere dar las células, pero no es para mí. Y no lo voy a doctora, dar por mí es que para se el muera. niño. Ponte en mi lugar cuando ¿Cómo a mí me haya sido violaron, la tú nunca vas situación? Caso cerrado. Entender cómo se sienta mi hermana Tú no por entiendes producto nada. de la violación. Pero es difícil nosotros, mi madre y yo, ver cómo